Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a dialogar con dos personajes y alrededor de ellos de muchas cosas que suceden en este mundo. Pues vamos a iniciar hablando de San Pedro Claver, porque hoy, 9 de septiembre, fallecía hace muchos años, más de 250 años, y por eso el señor presidente de la República, Belisario Betancur, a través de una ley, dijo que había que establecer el Día Nacional de los Derechos Humanos con el nombre de San Pedro Claver, porque había sido esclavo de los esclavos y con motivo de la fecha de su fallecimiento, 9 de septiembre. Entonces, hoy en este programa que está siendo emitido el 12 de el miércoles 13, bueno, vamos a hacer cuentas, sábado 9, domingo 10, lunes 11, martes 12 y miércoles 13. El miércoles 13 están viendo ustedes estas imágenes que son pregrabadas el sábado, pero bueno, lo que tiene que ver es la coincidencia de la fecha en que se grabó el programa y otros dos acontecimientos que fueron el 11 de septiembre, como cómo afectaron dos aviones las Torres Gemelas, el World Trade Center de Nueva York, y generó un problema mundial. Y también un 11 de septiembre, pero de 1973, hace 50 años exactamente, el gobierno de Salvador Allende, que había sido elegido popularmente, fue derrocado por Augusto Pinochet con la ayuda de la CIA de los Estados Unidos. Entonces esos acontecimientos, decía, son dos personajes, pero tienen mucho que ver lo uno con las fechas de los acontecimientos que también vamos a comentar. Pero empezando por los derechos humanos, pues en Colombia se han venido violando desde siempre. Vamos a ver, a oír unos fragmentos de 8 clases sobre derechos humanos que dictó Uribe para la Defensoría del Pueblo, bajo la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos, Red Nacional de Promotores de Derechos Humanos, auspiciado por el Fondo de Inversiones para la Paz, Presidencia de la República. Y se tratan diferentes temas, inicialmente los derechos humanos, parte 1, después parte 2, el Estado social y democrático de derecho, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, la protección contra la violencia doméstica, el derecho internacional humanitario, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos colectivos y los derechos de participación. Entonces son 8 programas con una duración promedio de 25 minutos que vale la pena que conozcan, porque narrados por Diana Uribe son una exquisitez oírla hablar a ella de este tema y de cualquier otro, porque se supone que ella hace una investigación previa bien profunda y lo hace con una pasión, con un interés en que la gente realmente aprenda, porque uno habla de derecho internacional humanitario y ya no le dicen todo así, sino el DIH. Entonces le habla uno a unos alumnos de bachillerato de DIH y no entienden qué es eso. Entonces, con Diana Uribe uno aprende a que cuando se refiere a uno a un auditorio más bien nuevo o muy antiguo y no conoce la terminología, pues hay que hablarle claro como ella lo hace, con términos y utiliza música increíble, utiliza música en Brasil, de Colombia, de Inglaterra, de canciones que uno ha oído alguna vez, pero que no le ha puesto la atención que le pone ella, Diana Uribe, para asociarlo con los problemas de los derechos humanos. Entonces pone al Chico Buarque a cantar una canción donde dice: hoy está pasando eso, pero un día pasarán ustedes.
refiriéndose a la dictadura brasileña en el año 64. Pero la dictadura tiene sus intelectuales, también le dijeron, ahí están echándole un vainazo a ustedes, y prohibieron la canción. Entonces dice Eliana, en un país más alegre del mundo como Brasil, no pueden quitarles la alegría ni la sátira de que pueden utilizar en una canción para bailarla, para divertirse y para decir que no están satisfechos como se están siendo gobernados, quitándoles las libertades. Y todo eso tiene que ver también con Colombia y la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla desde el año 53 al 57. Entonces, por eso el presidente Betancourt dijo, hay que celebrar el 9 de septiembre el Día Nacional de los Derechos Humanos. Ya les dije más o menos en términos genéricos cuáles son: el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión. Todas esas cosas que hacemos desde este canal 8 y del programa Diálogo de Cultura tienen que ver con esa práctica. Cuando hablan de censura, le dice, como decía Jaime Garzón, le decía, bueno, y allá en el doctor Yamil le dice que eso no se puede decir en televisión o en radio, decía, no, allá no se edita, sino se evita. O sea, hay una censura. Le dicen, ese tema no lo vaya a tocar, no lo vaya a tratar, usted no puede incurrir en una improvisación y citar ese tema que está vedado para nosotros. Y cuando empiezan a decir eso, dice uno, hay censura, hay problemas para decir o referirse a tal o cual tema. Todo eso lo estaba haciendo San Pedro Claver, que tiene a propósito una catedral lindísima en Cartagena y una escultura bellísima también al lado izquierdo, saliendo como para el Club Naval, para el Museo Naval, que es una maravilla. Y entonces, cuando ahí hay una calle en Cartagena que se llama la Calle de la Amargura, por donde descendían de los barcos y los llevaban a lo que es hoy la Plaza de la Aduana para subastar a los esclavos negros. Una señora de 50 años, quien da 20 reales, quien da más, vendida por 50. Este joven, fuerte, sano, pues ese valía como 250 y otro ofrecía 300, porque esas eran las subastas de los esclavos de Cartagena de Indias. Y San Pedro vio que eso era una atrocidad, que negros, amarillos, blancos, cobrizos, éramos seres humanos todos y somos universales, cualquier lugar de procedencia, nacimiento. Somos seres humanos, tenemos una condición, tenemos un espíritu, tenemos unos derechos y en todas partes deben ser respetados. Entonces, eso es lo que se dice ahora. En esa época el padre San Pedro Claver dijo, no tratados ni manejados como mercancías. Entonces a los que estaban en de salud los curaban, hacía que los una enfermera, y los recuperaban, los liberaba, intercedía por ellos para conseguirles. Por eso hay un pueblo de Cartagena, Palenque. Un Palenque era un sitio de refugio. Querían continuar perdón, en la esclavitud. Eso hacía San Pedro Claver y por eso se le dice esclavo de los esclavos, porque él trabajaba de las 4 de la mañana a las 10, 11 de la noche, mirando qué podía hacer y resolverles todos los problemas que tenían los negros traídos como que eso tiene una razón de ser, porque una vez, aquí sin saber a dónde había llegado, después se dieron cuenta que era un mundo nuevo, según Américo Vespucio, le dijo, esto no está en ningún mapa, nadie sabe de la existencia de estas tierras.
fueron a Tordesillas y pactaron esto para Brasil, esto para España, y el Vaticano pidió que nos catequizaran a todos los seres humanos que hubiéramos ahí, pero después había que colonizar esas tierras, o sea, primero desplazar indígenas, segundo, desbrozar la selva, tumbar árboles y convertirlos en fincas, en haciendas, con pastos, con vacas que no había aquí en América, con caballos para el trabajo, pero había climas tan ardientes, con tantos mosquitos, tantas serpientes, tanto cocodrilo, que había la necesidad de una mano fuerte, una juventud, y los que ellos ya conocían en África podían ser, y secuestraban a la gente y la traían. Los primeros 50 negros esclavos llegaron a lo que es hoy Haití y República Dominicana, a lo que ellos llamaron la española, pero esa era la condición, la necesidad de mano de obra fuerte, sana, joven, para que pudieran civilizar tierras y después cultivar caña y otras cosas. Entonces después les siguió gustando y comenzaron a ir al África y a traer esclavos para todas las encomiendas y favorecer a los encomenderos, porque a veces los indígenas también eran esclavizados, pero no eran tan fuertes y resistentes como los negros. Entonces a eso se debe una inmigración obligada de lo que hoy llamamos afrocolombianos del Pacífico y afrocolombianos del Caribe. Entonces son distintos porque los del Caribe se han mezclado mucho más que los pacíficos. Eso hace que San Pedro Claver le dedique todo ese tiempo para que se respeten sus derechos. Y después ya conocemos historia en otras partes del mundo. Rosa Parks no quiso darle el asiento a un joven norteamericano blanco de ojos azules y le sacaron una multa, la metieron a la cárcel unos días y le sacaron una multa. Pero después los negros hicieron paro cívico y no le cedieron nunca más el puesto a los blancos. Y ahí salió Martin Luther King, que hizo un famoso discurso pro derechos civiles de los negros en América del Norte, que fue I have a dream, yo tengo un sueño. Y le preguntaban, y bueno, ¿y qué sueño tuvo? Dijo que los nietos, los hijos y mis nietos no vayan a ser calificados por el color de su piel, sino por su carácter. O sea, si tienen acceso a la universidad, si son excelentes estudiantes y tienen capacidades intelectuales para desempeñarse en cargos públicos, ¿por qué no hacerlo? En igualdad de condiciones que los blancos. Y bueno, hay alguien que retomó la bandera de Martin Luther King, que se llama Barack Obama, estudió en la universidad, se enamoró de Michelle, hicieron un matrimonio feliz, 2 hijas, y llegó a ser senador y después presidente de la República de los Estados Unidos de América. Entonces, fíjense cómo Rosa Parks, una mujer que después averiguaron el nombre, pero era una anónima, pero se resistió a cumplir con un mandato legal, darle el puesto a un blanco, no importaba que fuera joven o viejo, mujer o hombre, pero había que cederle el puesto. Ella se negó y generó todo ese. Y si es posible que Barack Obama regrese a la presidencia de los Estados Unidos, los problemas de Biden y Trump siguen vigentes. Pero eso queremos relevar hoy y decirles que tenemos unos derechos, claro, también tenemos unos deberes. Si yo pido mi derecho a la educación, pues hay que ir al colegio, a la escuela, a la universidad, a estudiar. Si yo quiero mi derecho a la salud, pues tengo que cuidar mi cuerpo para evitar las enfermedades. Entonces tengo que asearme,
tengo que empezar por desde cortarme las uñas hasta vivir pulcro, decente, para que no me acoja ninguna enfermedad. Entonces me han oído toser, de pronto en un avión o en un bus comunal me pegaron algún virus, pero si uno tiene que cuidarse, yo no puedo salir a trasnocharme ni a sufrir del frío de la noche para arriesgar mi salud y después ir a decir que no me atendieron. Pues hay que corresponder. Tengo el derecho, si yo me cuido, pero a pesar de eso sigo enfermo, tengo que ir a que me atiendan a una EPS o a un hospital público. Pero debo ser atendido, no mirar la salud como un negocio, como una actividad comercial en donde le piden la factura. Recién salió la ley 100 del año 93, yo iba al médico y me tenía que devolver a la empresa para que me certificaran que sí me habían descontado mi aporte a la salud para que me atendieran. O sea, es más negocio que un derecho de los ciudadanos. Por eso este aviso que dice aquí, todos tenemos derecho a vivir, pensar, opinar, hablar, actuar, y este es con motivo del 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero es el internacional el 10 de diciembre y nosotros, como ya les dije, lo celebramos es el 9. Entonces vamos a dejar en esta primera parte del programa esa inquietud para que ustedes lean la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se hizo en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial y más de muchos millones de muertos, para que dijéramos, no, por lo menos respetémonos, no nos agredamos tan vulgarmente. Y después vino el derecho internacional humanitario que dice, si entramos en guerra y hay heridos y detenidos, pues que vivan en las mejores condiciones. A los heridos de uno u otro bando hay que atenderlos, que el médico los vea, que los rehabilite, y no se pueden esclavizar, ni se pueden maltratar, ni de palabra, ni de obra, ni omisión, en caso de que necesiten una atención médica. Entonces esos dos conceptos son diferentes, derechos humanos y derecho internacional humanitario, y les dejo la inquietud para que ustedes sigan investigando. Si necesitan una charla adicional, una conferencia, se comunican acá, y yo con mucho gusto voy al colegio, la escuela, la Junta de Acción Comunal. Vamos a dejar en esta primera parte y vamos en la segunda a hablar de Pablo Neruda. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios.
Anunciamos a Pablo Neruda porque pues Pablo Neruda recibió el premio Nobel en el año 71, hace 52 años, y también como consecuencia del derrocamiento de Salvador Allende en el año 73 por parte de Augusto Pinochet, colaborando por Henry Kissinger, el jefe de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, y por orden de él, la CIA intervino y tumbaron a Salvador Allende, que había sido elegido popularmente. Y posteriormente, Pablo Neruda resultó muerto. Y la gente preguntaba, pero si lo veía bien de salud. Entonces comenzaron a investigar, lo exhumaron y se dieron cuenta de que había sido envenenado. Y entonces se armó la tremolina porque, imagínense, mataron a un premio Nobel de literatura que, pues claro, tenía su... Pues, el capitalismo y el comunismo nunca se han podido soportar. Entonces, Pablo Neruda no negaba su condición de pertenecer al Partido Comunista. Y por eso hay muchas poesías que se refieren al tema. Pues, yo me acuerdo de una oda al aire, búsquenla en internet, y en la oda al aire habla como si el aire le estuviera diciendo al agua que no se vaya a dejar captar ni vaya a dejarse embotellar, y al aire le pide que quien venga en automóvil les vuele el sombrero, pero que no se deje comercializar, que el aire y el agua son unos derechos sin los cuales no podemos vivir. Y decía en alguna parte, y todo para todos, porque ahí está hablando del derecho a la igualdad. Es decir, sí, todos, el país produce, pero no para unos poquitos que gobiernan, sino debe ser para todo el mundo, para los que saben, para los que no sabemos tanto, y para los ignorantes que siguen votando, como decía alguien, que Barrabás era el ladrón de la izquierda de Jesucristo en el momento de la crucifixión, y todo el mundo votó para que salvaran a Barrabás. Entonces decía, y seguimos todavía en las mismas, seguimos votando por ese tipo de personas. Entonces yo creo que hay que mirar eso desde ese punto de vista, pero estamos en septiembre, mes del patrimonio. Él se refirió en algo a los comuneros, y algunas personas creen que es al puente del común, pero vamos a leer a ver ustedes qué piensan. En el capítulo 17 de este libro famoso de Pablo Neruda, se llama Canto General, dice así: fue Manuela Beltrán cuando rompió los bandos del opresor y gritó: mueran los déspotas, la que los nuevos cereales desparramó por nuestra tierra. Fue en Nueva Granada, en la Villa del Socorro. Los comuneros acudieron el virreinato en un eclipse precursor. Se unieron contra los estancos, contra el manchado privilegio, y levantaron la cartilla de las peticiones forales. Se unieron con armas y piedras, milicia y mujeres, el pueblo, orden y furia, encaminados hacia Bogotá y su linaje. Entonces bajó el arzobispo: tendréis todos vuestros derechos, en nombre de Dios lo prometo. El pueblo se juntó en la plaza, y el arzobispo celebró una misa y un juramento. Él era la paz justiciera. Guardad las armas, cada uno a vuestra casa, sentenció. Los comuneros entregaron las armas. En Bogotá festejaron al arzobispo, celebraron su traición, su perjurio en la misa pérfida, y negaron pan y derecho. Fusilaron a los caudillos, repartieron entre los pueblos sus cabezas recién cortadas, con bendiciones del prelado y bailes en el virreinato. Primeras pesadas semillas arrojadas a las regiones, permanecéis ciegas estatuas, incubando en la noche hostil la insurrección de las espigas. Bueno, pues
Eso es lo que hace referencia a los comuneros y tal vez al puente del Común, donde entregaron las armas y se regresaron convencidos de que el arzobispo virrey les cumpliría, y a Antonio Galán lo decapitaron en Guaduas y mostraron para escarmiento público la cabeza sobre unas piedras. Entonces todo eso habla Pablo Neruda en el Canto General, pero no se refiere solamente a eso, sino a toda América. Es un libro interesantísimo. Entonces, pues recordar a Pablo Neruda en estas fechas es casi una obligación. Y hay esa coincidencia que les hablaba en la introducción de que el 11 de septiembre tumbaron las Torres Gemelas o el World Trade Center de Nueva York, y después le achacaron la culpa a un árabe y se tomaron todo el país, hicieron, y otros dicen que fue hasta un autoatentado para quebrar a unas empresas y retomar otra vez el auge. Ya reconstruyeron, ya se volvieron otro motivo de visita, la lista larga, casi todos latinos de los fallecidos en los dos aviones, que yo pues me acuerdo mucho. Ese 11 de septiembre de 2001 estaba desayunando cuando oí la noticia y me subí, prendí el televisor y grabé prácticamente en directo el impacto del segundo avión sobre la segunda torre. Eso fue impactante, terrible, porque uno piensa en los seres humanos que están ahí, los que secuestraron el avión con unos pasajeros que nada que ver, y la gente que ya había ocupado el edificio porque fue bien temprano. Entre las 7 y las 9 de la mañana ocurrieron los dos siniestros aéreos. E impactaron, y un tercero fue a la Casa Blanca, pero a ese sí lo alcanzaron a detener un poco y no fue tan grave la cosa. Pero esos 2 días, 11 de septiembre del año 73, hace 50 años, de la tumbada de Salvador Allende, un hombre que traía unas ideas nuevas, renovadoras, más sociales. Como decía Pablo Neruda, todo para todos, no para unos poquitos. Y después vino la dictadura y mataron a Víctor Jara, aquí dije a Constancia Javier Ortiz Casiani. Hace unos días la Corte Suprema de Chile dictó sentencia definitiva en contra de 7 exmilitares que participaron en el hecho. El fallo llega precisamente cuando la nación y el mundo se preparan para el aniversario número 50 del golpe de Estado de Pinochet y el número 22 del atentado al World Trade Center en Nueva York. Pero fíjense cómo es de demorado, 50 años después condenaron a los militares que ordenaron matar a Víctor Jara, un poeta que le encontraron sin 44 disparos, o sea, lo torturaron previamente y le dispararon 44 balas. O sea, no le querían dejar vivo de ninguna manera. Entonces, a veces prefiere uno jugar ajedrez y luchar por tumbarle el rey al contrincante, que es una forma decente de competir y de ganar, o de hacer otro tipo de cosas a través de la diplomacia para evitar esas guerras. Uno no entiende que Rusia y Ucrania estén en guerra en pleno siglo XXI cuando se puede dialogar por teléfono, a través de una videollamada, a través de un acuerdo. Yo le cedo esto, pero usted me da esto. Entonces, son formas de manejo del Estado. Y una vez le preguntaban a Armando Manzanero que por qué hay tanta violencia en los estados mexicanos, Sinaloa y otros. Y dijo, porque allá arriba consumen mucha cocaína y ellos nos la cambian por armas y dólares. Y los dólares se quedan en el exterior porque ni siquiera entran porque los incautan. Entonces,
Me parece que es un muy mal negocio entrar en ese plan de suministrarnos armas en lugar de ayudarnos a salir de la pobreza, enseñándoles nuevas tecnologías, inteligencia artificial, facilitándonos maquinaria agrícola para poder hacer una buena reforma, pero una reforma integral que nos permita producir, comercializar, exportar, generar divisas. Esta mañana veía que debemos 187.000 millones de dólares, que significan el 53% del Producto Interno Bruto. Es decir, trabajamos más de 6 meses al año para pagar la deuda, que eso es injusto, y no nos facilitan nada, armas para que nos matemos los unos a los otros. Parece que eso tiene que cambiar. Entonces, si nos dan ayuda, que nos den asistencia técnica, que nos faciliten máquinas, herramientas para trabajar, producir. Los colombianos no somos de ninguna manera perezosos, nos gusta el trabajo. En todas partes nos quieren como trabajadores. Si es para recoger frutas en Europa, si es para cosechar trigo, naranjas en los Estados Unidos, nos requieren porque somos hábiles, nos gusta hacer las cosas bien y rápido. Y a propósito de Colombia, acaba de salir un comercial promoviendo el turismo de Colombia como el país de la belleza, el país de la alegría. Eso está bien, a mí me parece excelente, que hay que reemplazar los dólares que percibimos por exportación de petróleo por un turismo, pues un turismo de calidad, un turismo que deje buena renta. Y un gringo viene aquí con $100 y hace ferias y fiestas por el cambio a 5.000 pesos. Pero hay que mirar cómo les damos lo que ellos quieren. Un alojamiento de calidad, una comida pulcra, decente, suficiente, que ellos sí pagan bien y los europeos también en euros. Y tenemos sitios, como estamos en el mes del patrimonio, ya hablamos del patrimonio cultural sumergido, hicimos referencia al Galeón San José, también hicimos referencia a Chiribiquete como un destino turístico cultural mundial, y también queremos que nos retornen el tesoro Quimbaya, que lo tiene España, muy bien tenido, eso sí, yo estuve allá y da gusto verlo bien exhibido y seguro, pero es bueno que se repatrien todos los elementos que constituyan patrimonio cultural arqueológico e inmaterial que hay regados por todo el mundo. Hasta la estatuaria de San Agustín se encontraron piezas monumentales en Berlín, en Alemania, y así hay muchas cosas que rescatar. Entonces, pues un aplauso para el ministro de Comercio y Turismo, que está haciendo un video que me pareció fantástico, pero dicen que vienen más promocionando a Colombia como destino turístico mundial, a pesar de que hace pocos días estuve en Cartagena y ya le dicen a uno, si quiere saber dónde queda la zona de tolerancia en Cartagena, váyase para la Plaza del Reloj. Y efectivamente pasamos ahí a las 7:30 de la noche, y ya las muchachas, las niñas, las jóvenes y todo tipo de mujeres ofreciendo sus cuerpos al público. Entonces eso pues es muy complicado de erradicar, pero que se haga públicamente en un sitio que es emblemático del turismo internacional en Colombia. Me parece que hay que cuidar esa ciudad y mejorar la atención y prepararnos, educarnos para recibir en un año o dos. Yo creo que vamos a pasar de 15 a 15 o más millones de visitantes extranjeros para que nos dejen los dólares, que no nos va a dejar el petróleo por el cambio, la sustitución de las fuentes de energía, la eólica, la solar, y también ahora otras formas como la energía nuclear, que también se puede convertir en energía eléctrica. Vamos a dejar por ahí hoy, pero
Recuerden esas fechas del 9 de septiembre, Día de los Derechos Humanos en Colombia, 11 de septiembre, Torres Gemelas en Nueva York, y 11 de septiembre, golpe de Estado en Chile. Salvador Allende es cambiado, primero muerto y después cambiado por Augusto Pinochet. Entonces es parte histórica que no debemos olvidar. Buenas noches y los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche.